Sí, bueno, ya tenemos, desde el año pasado, estamos festejando los 30 años de la compañía y nos pusimos como tarea revalorar y traer al presente como el repertorio más importante de la compañía que se creó pues hace incluso más de 20 años, ¿no? Entonces, pues es una de las, digamos, de las direcciones que tenemos desde hace un año internamente en la compañía para poder revalorar estas obras. Eh, Creo que a veces no dimensionamos cuando estamos en el presente eh, y no tenemos mucha conciencia tal vez cuando uno es más joven qué es lo que en realidad se está haciendo, ¿no? Y al pasar de los años, cuando tuvimos esta época de pandemia, afortunadamente contamos con un acervo de todas las obras de Tandem que tuvimos el cuidado de grabar por Funky Films, que colaboró con nosotros durante muchos años también, y pudimos hacer una serie de presentaciones muy diversas, entre las cuales se encuentran pues estas obras, ¿no? Y bueno, creo que son obras como que están dentro de una época, de un contexto, y tienen un lenguaje muy particular. Y al final presentamos una última obra que es más actual, que se estrena en 2022, y que habla ya como de una temática más contemporánea actual. Sí, esta obra se crea en 1998. Estaba yo muy entusiasmada en esa época por la estructura minimalista. Y bueno, no creo que solo yo, porque ya reunimos una serie de obras de esa época. De hecho, se presenta otra obra en este programa también muy importante de la compañía Quiatora Monorriel, bajo la autoría de Benito González, que se llama Tarde de Azulejos. Esa obra también tiene una estructura minimalista, entonces, de alguna forma, en los 90, que fue cuando fueron creadas estas dos obras, permeaba pues esta influencia, ¿no? De la música y de la coreografía minimalista. Entonces, cada uno en su particular manera de manejar el lenguaje y su particular manera de crear la estructura, pues hicimos estas obras, digamos, muy cercanas en la temporalidad, que fue en el 97 y la mía fue en el 98, algo así, es el año. La coreografía Del amor sobre el nombre la hice pensando en una experiencia que tuve con un escultor eh, eh, que se presentó en uno de los museos de la UNAM. Y yo hice un performance para esa presentación, se llama Urs Yegi, el, el, el artista plástico, y tenía una obra que se llamaba justo Del amor sobre el nombre, y me llamó mucho la atención eh, justo cómo nombraba esta pieza, ¿no? Y me inspiró para hacer esta coreografía con ese tema, ¿no? Y por otro lado, fue un reto para mí porque cada una de las, eh, digamos, de las partes de la estructura, que es como un loop que regresa siempre al mismo punto, pero de manera distinta, eh, lo hice en trabajo de mesa, antes de llegar al ensayo. Entonces se puede ver cómo progresivamente se va desarrollando el material de manera muy precisa y puntual para llegar a un clímax, ¿no? Con este tema del desamor. Entonces, pues fue
experiencia nueva para mí y fue muy aleccionadora también en muchos sentidos, porque los bailarines es decir, están en un cuadro de 5 por 5 y ese cuadro se va reduciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que logran un estado emotivo que va creando la misma delimitación del espacio. Y es lo que considero que es lo más importante de esta obra, ¿no? Generar una emoción a partir de una delimitación del espacio en donde 5 personajes se relacionan, ¿no? Unos con otros. Fue muy interesante la experiencia, se presentó en un premio en el del 98 y tengo una crítica que dice que es de las mejores obras que se ha visto en un premio. Y la coreografía de Tarde de Azulejos, que es de Benito González, bueno, pues ya espero que él mismo pueda hablar sobre esta obra y que pueda profundizar un poco más sobre el proceso que tuvo. Pero nos fue muy importante incluirlo porque es un creador pues sumamente interesante, no complaciente, que siempre está en búsqueda de cosas nuevas, ¿no? Al igual que Boé Sotelo, que es quien codirige con él la compañía, Yatora Monorriel. Retomamos también la obra de Los sentidos del corazón, que es una pieza ya posterior del año 2000, de mi autoría, que forma parte de un cuarteto de cuerdas con música de Franz Schubert, La muerte y la doncella, y habla sobre esta relación que tienen unos seres humanos que se encuentran de repente y son como una familia que van transitando dentro de un ámbito muy, muy arriesgado de muchos peligros, digamos, riesgos, peligros, y qué es lo que va sucediendo en la relación de estos personajes, que también son 5, y que no pueden escapar de su realidad y que no pueden escapar de esta relación entre ellos, ¿no? Eh, y bueno, esta pieza vino a dar un vuelco, digamos, un cambio en mi forma de crear, porque eh, ya no es una obra que utiliza esta música contemporánea, sino empiezo a utilizar música clásica que pues al final es muy cercana a mi formación, porque desde pequeña estudié piano, hice 9 años de la carrera de piano y siempre estuve muy cerca de este género, ¿no?, musical. Así que cuando encontré esta pieza de Franz Schubert, eh, fue sumamente seductor, digamos, el poder no jugar, sino desarrollar lo que los bailarines proponían y hacíamos con la música maravillosa de Franz Schubert. Y bueno, pues esto es un fragmento que se va a presentar de las 4 partes que conforman la obra de Los sentidos del corazón. Y al final terminamos con una pieza, un fragmento también de 20 minutos de una pieza que se crea en 2022, que habla sobre la situación que viven ahora los jóvenes, esta situación también límite, en donde pues aumenta la precariedad, en donde están copados por el crimen organizado, en donde tienen menos oportunidades que antes, que las que tuvimos nosotros con nuestros abuelos, para poder independizarse, una serie de situaciones que están viviendo ahora en este momento,
el caos a nivel mundial, ¿no? La guerra, la violencia que están viviendo y además, pues para añadirle otro ingrediente a la situación tan extrema que estamos viviendo, pues el cambio climático, ¿no? Entonces, es esta sensación de no estar a salvo, es esta sensación de tener que buscar, eh, digamos, más allá de sus fuerzas, el cómo salir adelante. Y algunos lo logran y otros, pues, desgraciadamente no. Entonces, esta es como la temática que tomo para la obra Luna de Barro, ¿no? Sí, bueno, hay una tendencia, bueno, no una tendencia, sino una constante en la creación de mis obras, desde que inicié a principios de los 90, que es hablar sobre las obras de otros artistas, ¿no? Sor Juana Inés, Frida Kahlo, Virginia Woolf, um, entre otras muchas creadoras, ¿no? Y creadores, Jean Genet. Eh, de alguna manera he admirado muchísimo siempre a estos, digamos, a estos artistas que transformaron mi vida en la adolescencia cuando llegaron a mis manos libros muy importantes, ¿no? Y, y como sufrí esta transformación tan maravillosa, me pareció también eh, muy, digamos, tuve este impulso permanente de saber cómo es que hacían estos creadores para hacer sus obras, ¿no? Para llegar a estas obras universales mmm, tan geniales e importantes y trascendentes. Entonces me metí a hacer obras sobre otros artistas buscando, buscando esto, buscando cómo es que ellos lograban llegar a estas magníficas obras. Y por eso mismo tengo esta inquietud como de hablar sobre esos artistas, pero además de utilizar estas músicas, pero además de ver desde otras perspectivas actuales o personales o universales eh, estas otras caras que a lo mejor la gente no conoce, o esta otra cara que puede reflejar la danza desde su propio lenguaje sobre estos creadores, ¿no? Entonces sí, ha sido una constante y ha sido una curiosidad permanente, ¿no? en, mis, en las obras que he creado. Sí, sí, bueno, desde el año pasado estamos celebrando eh, con una función que se presentó en Bellas Artes con una obra sobre Cervantes, en donde yo de alguna forma concluyo como este ciclo de obras sobre otros artistas, con esta obra que se llama Cervantes, el trágico sueño de la memoria. Y ahí pues festejamos primordialmente este aniversario, pero continuamos este año pues de alguna forma celebrando, ¿no? Porque creo que 30 años pues no son cualquier cosa, creo que hablan de un trabajo de resistencia también, de permanencia, de búsqueda, eh, de crear públicos, de una serie eh, de cosas muy importantes que ha realizado la compañía a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo creo que va a ser se van a encontrar con un repertorio muy variado. Los bailarines, algunos ya tienen muchísima experiencia y otros son bailarines egresados hace un par de años en este momento de la Academia de Danza Mexicana. Entonces se van a encontrar como con dos generaciones que hacen mucho más rico el programa porque tienen una manera de interpretar distinta, porque se va a ver esta diversidad y esta preparación, además
de bailarines muy experimentados con bailarines jóvenes que tienen otra forma de moverse, otra energía, etc. ¿no? Además de que el programa es muy ecléctico, es decir, son obras, como te decía, que van desde algo que regresa a un lenguaje tal vez más cerca del académico, pero sin embargo de otra forma, eh, se apuntala pues con esta música de Schubert a otro terreno, ¿no? A otro terreno coreográfico. Y por otra parte, estas dos obras que fueron emblemáticas en su momento, en los 90s, y esta otra obra más actual que habla de los jóvenes de hoy, ¿no? Sí, bueno, es en el Centro Cultural Los Talleres, que se encuentra en Francisco Sosa, y el viernes 17 se presenta a las 8 de la noche, el sábado 18 a las 7 de la noche, y el domingo 17, 18, 19, el domingo 19 a las 18 horas, perdón, a las 18 horas. El horario es el de siempre, a las 8, a las 7 y a las 6, a partir del viernes 17.